Y podríamos señalar, a grosso modo, que las partes de un artículo científico, esto vendría a ser como la columna vertebral de un artículo científico. La introducción, materiales y métodos, los resultados y la discusión. Muy probable que este esquema ya lo han visto ustedes en más de una ocasión. Digo la columna vertebral porque hay algunos aspectos adicionales. Hay tips o sugerencias para cómo redactar correctamente el título. Del mismo modo, vamos a discutir en la tercera semana cómo redactar un buen resumen o abstract. En el resumen, cómo se estructura un resumen. Sí les sugiero, para que no haya interrupciones, que mientras no hagan ninguna consulta tengan apagado el audio, así evitamos alguna interrupción de parte. Y también hay otras partes en el artículo, como son las referencias bibliográficas y algunos material adicional que puede haber, ¿no? Pero la columna vertebral, que duda cabe, que son estas cuatro partes. Y ahora vamos a abarcar esta primera, que es la introducción. Cada una de estas cuatro partes esenciales abarca una parte del paper. El paper hay que verlo como una unidad, un todo. Y esto es fundamental porque nos va a evitar ser redundantes. Lo que ya contamos en la introducción no tenemos por qué repetirlo en materiales y métodos y tampoco en otros ítems como resultados o discusión. Podemos hacer énfasis en algunas partes, sí, pero no ser redundantes o repetir. Y este punto 1, la introducción, es lo que nos permite responder de un paper el qué y el por qué. Materiales y métodos, el cómo, los resultados, qué se encontró, discusión, para qué sirve. Y lo que estamos viendo es la redacción de un artículo científico cuyo sinónimo en otros lares puede ser un artículo original, que puede ser un artículo original completo o un artículo original breve. No estamos viendo en estos momentos cómo es la redacción de una carta al editor, de una revisión narrativa, de un documento histórico, que son otros tipos de publicaciones que se pueden dar en una revista. Nos estamos centrando a cómo redactar un paper producto de una investigación. Y en eso encajan las tesis. Las tesis son justamente producto de las investigaciones. ¿Sí? Perfecto. Comencemos entonces con la introducción. La introducción es la que nos va a permitir la justificación del estudio, se plantean los objetivos e hipótesis de la investigación. Esto es un tanto teórico, no voy a aterrizar mucho ahí, pero sí tenemos que tener algunas directrices generales. Algo que deben diferenciar claramente, si nosotros hablamos del proceso de una investigación científica, es, comenzamos con identificar un problema. Vamos a resumir esto súper rápido. Una vez que identifico un problema, me planteo una pregunta de investigación. Una vez que he leído, he revisado la bibliografía, termino por definir mi pregunta de investigación y en el marco de esa pregunta de investigación yo puedo generar un perfil de investigación, una pequeña propuesta. Y con esas pequeñas propuestas es lo que se suele ganar un fondo concursable. Por ejemplo, en Concitec no se ganan con protocolos, se ganan con propuestas, que es un paso previo al protocolo. Y si no vas a ganar un fondo concursable, el investigador también podría generarse una pequeña propuesta. Después de esa propuesta, que puede tomar el nombre de perfil de la investigación o de la idea de la investigación, uno desarrolla un protocolo de investigación. El protocolo ya es todo el plan. Apruebo este protocolo por las instancias que correspondan. Habrán algunas unidades en la universidad. Explícitamente debe haber un comité de ética que lo apruebe u otras instancias. Ejecuto el estudio y una vez que termino de ejecutar toda esta investigación, debería de elaborar el informe final. Después de trabajar el informe final, lo que sigue a ese informe final, después del informe final, es el artículo científico. Podríamos decir que el artículo científico es lo más esencial de un informe final. Se desprende del informe final. Muchas casas universitarias, probablemente también ustedes, tienen una estructura para el informe final que comprende más partes, más ítems que lo que exige el artículo en una revista. En una revista, usualmente se pone lo más conciso, lo más resaltante del informe final.
tenemos un número de palabras que vamos a utilizar en el artículo. No nos podemos explayar todo lo que queramos. Tenemos un número de tablas, un número de gráficos que cada revista nos va a exigir. Y eso va obviamente en instrucciones al autor. En las instrucciones al autor, cada revista va a señalar explícitamente cuántas palabras tenemos para el resumen, cuántas palabras tenemos para hacer el artículo, cuántos gráficos y tablas tenemos permitidos hacer en el paper, cuántas referencias bibliográficas podemos consignar dependiendo del tipo de artículo. Esto puede variar un poco entre revista y revista, pero esa es la secuencia lógica. Y cuando llegamos a la introducción, que es lo que estamos viendo ahora, no es hacer una monografía ni es hacer un relato extenso. Una introducción en un paper, reitero, en un artículo científico, diferenciando de un informe final donde me puedo explayar un poco más, nos centramos en el artículo, aproximadamente va a tener entre 5 y 6 párrafos. Esto es un número referencial. Van a haber papers que pueden tener hasta 3 párrafos. Es más, yo les voy a mostrar más adelante un ejemplo de una introducción de un artículo trabajado este 2020 en tema de COVID, donde solo utilizaron 3 párrafos y ya. Y habrán otros papers que habrán trabajar 4 párrafos, 5 párrafos, 6 párrafos, que es un promedio razonable. Las estructuras, esto tiene que sentirse en una lectura lógica, en una secuencia, no tiene que verse como que se pasó de una faceta a otra y no saben cómo llegó ahí. Tiene que ser comprensible, obviamente, y no es una revisión histórica del tema. Otra cosa que tengo que resaltar en este aspecto. Hemos partido de que la investigación responde a una pregunta de investigación. Y si entendemos que es una pregunta de investigación, no es sinónimo de tema. Una cosa es un tema de investigación y otra cosa es la pregunta de investigación. Aterrizo más lo que quiero decir. Alguien podría señalar, me interesa, yo quiero hacer un trabajo de investigación en tuberculosis. Ya, tuberculosis es tu tema, pero está muy lejos de ser una pregunta de investigación que se caracteriza por definir bien la población, el lugar, la temporalidad y qué es lo que queremos. Entonces, una pregunta de investigación podría ser los factores que se asocian al diagnóstico tardío en pacientes con tuberculosis en la región Tacna en el periodo 2020. Entonces, ya es algo mucho más preciso. Cuando yo haga mi introducción, me tengo que centrar no a tuberculosis, a algo tan general. Mi introducción tiene que centrarse en lo que abarca mi pregunta. Y mi pregunta, lo que está abarcando, es diagnóstico de TB. Y explícitamente la problemática de tener un diagnóstico tardío. Y sobre eso es lo que debo centrar mi introducción. No irme por las ramas. ¿Ok? Para ser más práctico este hecho, podríamos decir que la introducción debería comprender estas 3 partes. No estoy diciendo 3 párrafos. Previamente ya hemos señalado que una introducción podría tener entre 5 y 6 párrafos como un referencial. Así es que no son 3 párrafos, son 3 partes. Esta primera parte se puede contar en un párrafo como en 2 párrafos y la segunda parte del mismo modo, en 1 o 2 párrafos. Y finalmente la tercera parte suele ser un párrafo y sumado todo me puede dar entre 5 párrafos. Por eso es un número referencial. Pero en la primera parte lo que uno desea contar al lector es qué es lo que se sabe sobre tu pregunta de investigación. Ojo, no sobre tu tema, es sobre tu pregunta de investigación. Por eso es muy claro saber cuál es la pregunta que tengo. Entonces, ¿qué es lo que ya se sabe en el conocimiento, en la ciencia? Por eso uno debe leer, debe haber encontrado toda la evidencia, haberse, discúlpenme la jerga, haberse empapado sobre lo que está trabajando para contar de manera muy concisa y precisa qué es lo que se sabe de la pregunta de investigación. Queda sobreentendido que cuando yo cuento lo que se sabe, tendré que citar las fuentes bibliográficas de donde estoy consignando información que merece ser citada. Por ejemplo, si uno menciona que es un problema de salud pública y que afecta a la tercera parte de la región de Tacna, por ejemplo,
¿de dónde saqué la información que está afectando a la tercera parte de la región? Les sugiero que hay un eco. A ver, vamos a parar un ratito. Intenten apagar el audio a menos que quieran intervenir, si no va a ser un poco dificultoso. Sé que hay una gran cantidad de participantes, pero nos ayudamos si se cercioran que el audio esté apagado. Salvo que quieran intervenir, gustoso de escucharlos. Doctor, me voy a encargar de apagar los audios hasta que usted termine de hablar. Ok, ya, hacemos eso para que sea un poco más práctico esto. Sí, 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 no se preocupe. Como les estaba comentando en la primera parte, lo que se intenta hacer es explicitar al lector qué ya sabemos sobre esta pregunta de investigación que nos hemos planteado. Y obviamente se va a citar la fuente bibliográfica que respalda la información que yo voy a colocar en ese primero o segundo párrafo. Una vez que he hecho eso, en la segunda parte de esta introducción, lo que yo ya tengo que contar es qué es lo que no se sabe. Y eso va de la mano porque realizo entonces esta investigación. Esto quizás suena muy lógico, pero muchos no logran entenderlo del todo. Voy a tratar de explicitar un poco más esto de otra forma. Si yo tuviera como estudio, síganme por favor en el razonamiento, determinar la prevalencia de una patología X, y si la prevalencia ya se conoce, y el dato es muy objetivo, y el dato es de alta calidad, ¿para qué haces el estudio? O sea, ¿cuál es la finalidad de brindar una información que ya se sabe? No tiene sentido hacer una investigación, que uno realice una investigación para tener un conocimiento inexistente. O en todo caso, para dirimir en un conocimiento que no está zanjado. Alguien podría señalar, sí, en la evidencia que existe, todavía no se sabe si es mejor A o si es mejor B. Y yo estoy planteando esta investigación con un diseño más robusto, con una población más grande, con mayor data, para de alguna manera ya tratar de zanjar este problema si A es mejor o B es mejor. O sea, sí existe un conocimiento, pero no está claro la evidencia. Hay polémica en el dato. Mi investigación va a contribuir a zanjar ese punto. O simplemente no hay desinformación. De todo lo que se sabe, hay vacíos en el conocimiento y mi investigación pretende cubrir ese vacío. Eso es lo que yo tengo que contar en la segunda parte. Y en la tercera parte, ya lo que se indica es lo que vas a hacer. Y eso lo que vas a hacer se traduce más en el objetivo de tu estudio. Se suele cerrar la introducción con lo que el estudio pretende alcanzar. ¿Cuál es tu objetivo a alcanzar? La meta a lograr. Y estas son las tres partes en las que debes estructurar tu introducción. Vamos a tratar de aterrizar esto con ejemplos más adelante, pero vamos por partes, vamos poco a poco. Para hacer eso, indudablemente que ustedes necesitan leer. No es parte de la ponencia que vamos a hacer ahora, pero sí requieren habilidades de búsqueda bibliográfica. Me adelanto en señalar que la búsqueda bibliográfica no significa que simplemente yo tengo que revisar información en bases de datos. Muchos estudiantes, y aquí hay estudiantes, confunden que hacer una buena búsqueda bibliográfica es sinónimo de saber buscar únicamente en PubMed, Cielo, Scopus, Embase, Lilacs o algo similar. Tienes que saber buscar en PubMed y todo lo que he señalado, las bases de datos de Cochrane, correcto. Pero qué duda cabe que también tienes que conocer instituciones del país claves y instituciones internacionales claves para encontrar la mejor información que necesitas. Ejemplo, si yo me tuviera que hacer un trabajo en tuberculosis, una de las instituciones que debería entrar a buscar información es la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis en el país. Hay una norma en TB que está vigente desde el año 2013. Hay una ley en tuberculosis del año 2014.
Hay un reglamento de la ley de TV que está en el año 2016 y ninguno de estos documentos que te menciono va a estar en ninguna de las bases de datos disponibles, simplemente porque eso es algo país. Sería un delito no entrar a buscar información en páginas o documentos que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ONUCIDA, UNESCO, etcétera. MINSA, Perú, tiene una cápita de estadística, CDC, Perú. Entonces tienes que completar toda tu búsqueda y tienes que leer, resumir y plantear tu introducción en la estructura que ya les he mencionado. Es cierto que las revistas no especializadas requieren una información más amplia. No especializadas se refiere a aquellas revistas que pueden abarcar mucha temática. Un ejemplo es la revista del INES, ¿no? La revista del INES es una revista de salud pública, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Entonces, en salud pública pueden entrar muchos temas y en la introducción uno puede ser un poco amplio, abarcar un poco más de la información. Pero si uno va a una revista muy especializada, de que va tópico solamente ejemplo de cardiología, ya la introducción se ciñe en ese ámbito. Es lo que quiere decir. Pero por ahora, pues, usualmente en el Perú, las revistas que existen en nuestro país, y comencemos por ahí sin dar el salto cuantitativo de pensar en PLOS o revistas de alto impacto como New England, Lancet u otros, pero centrémonos en nuestro país como la revista Herediana de Cayetano, Anales de San Marcos, de la revista del INESE, que es la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, la revista del Colegio Médico, la revista Horizonte Médico, u otro similar, tienen una temática amplia, ¿no? Una temática amplia. Entonces no son revistas especializadas de tener un rubro muy específico en lo que van a hacer. Doctor, Sí, buenas noches. Una pregunta, por favor. sí, claro que sí. Doctor, muchas veces usted sabe que nuestro Perú es rico en plantas medicinales y muchas veces se toma la información verbal de esos pobladores con respecto a una planta y la acción que tiene frente a una determinada enfermedad. ¿Qué podría decir al respecto, por favor? Sí, eso puede ser dentro de la metodología. Ahorita estamos en introducción, pero en la metodología, cuando uno hace, sobre todo de lo que usted está comentando de referencias verbales, es parte cuando uno al recoger la información, porque estamos recogiendo información, puede utilizar metodologías como entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas, focus group u otro mecanismo similar. Y obviamente toda esa información cuando lo plasma en un paper, y eso iría ya en el acápite de materiales y métodos, que es más adelante, lo que se traduce usualmente son extractos de esa información. Uno transcribe extractos, recabe el mensaje, en algunos casos lo hacen hasta literal, lo colocan entre comillas, y entre paréntesis pueden colocar la fuente de donde procede esa información. No necesariamente el nombre, pero sí, por ejemplo, el comunero de tal lugar o un trabajador de tal empresa para que se respete la confidencialidad del participante. No sale tanto con nombre y apellido. En casos excepcionales, si es un cargo importante, se podría decir el alcalde de él, ya es una cosa excepcional, pero se puede transcribir o se saca extractos de esa información. Consigna de esa manera. Pero así sea trabajo con plantas o trabajos en interculturalidad, también hay evidencia publicada, ¿no? Hay revistas incluso en este campo, ¿no? Que ya están publicadas en libros, informes, revistas, y que uno sí tiene que citarlas dependiendo el estilo de cita que vaya a utilizar la casa de donde está haciendo el trabajo. Hay instituciones que exigen un estilo de cita tipo Vancouver, que tiene todo un formato. Hay instituciones que exigen una cita tipo APA u otra. Pero al tener lo que usted señala sería el mecanismo de salida. ¿Está bien o necesita que le absuelva alguna duda adicional o podemos avanzar?
Gracias, doctor. Está bien, muy bien, gracias. No, de nada, claro que sí. Entonces, esto sería un poco el resumen de lo que vendría a ser la introducción, ¿no? Hay una parte que es el problema, como les decía, el problema abarca de lo que se sabe, hay una parte de la controversia que vendría a ser esa parte, esa segunda parte de lo que el vacío del conocimiento que no se sabe aún, y la propuesta, que es lo que, para qué hacemos el estudio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del estudio que estamos haciendo ahora? Aterricemos esto que acabamos de mencionar mostrando ahora ejemplos. Más que ya hemos hecho la parte un poco teórica, ahora vamos a mostrar un poco el ejemplo. Y este artículo, que es del año 2020, que está publicado en una revista española, eh, lleva por título, es un artículo original, como ve, ahí señala que es un artículo original, características clínicas de los pacientes hospitalizados con COVID-19 en España, resultados del registro semi-COVID-19. Solo por el título, ahí al bajo del título tienen a todos los autores que han sido parte de esta investigación, solo por el título, sabemos que van a ser una descripción de las características clínicas, la población sobre la cual aterriza esta investigación. Son pacientes con COVID, pero no cualquier paciente con COVID, son pacientes hospitalizados con COVID en un ámbito geográfico, que es un país, España, y que están utilizando una fuente secundaria. Solo por el título yo puedo saber que los resultados son parte del registro SEMI-COVID-19, así se llama el registro SEMI-COVID-19, y han usado esa fuente de registro para extraer la data, analizarla y hacer este paper. Hasta ahí vamos entendiéndonos. Vamos por partes y con calma. Este paper va a tener obviamente su resumen, su abstract, pero vayamos a la introducción. ¿Cómo lo han estructurado los autores? En esta revista clínica española, los autores hicieron, esto es toda la introducción, literal. Aquí no hay nada que he obviado. Es más, el paper, ustedes está libre disposición, lo pueden descargar, pero también lo voy a facilitar a la doctora. Todo el material de hoy le voy a facilitar a la doctora para que a su vez les haga llegar a ustedes. Su introducción han hecho 3 párrafos. No es muy usual que solo se hagan 3 párrafos, pero igual, mientras estén las 3 partes que hemos discutido, 3 párrafos no está mal. Y esto es un paper que ilustra bastante bien lo que hemos comentado previamente. Miren que el primer párrafo lo que nos dice básicamente es lo que se sabe de la pregunta de investigación. Ya hemos leído el título, ¿cierto? Y señala, vamos a leerlo, ¿ya? Son 3 párrafos, podemos leerlo. España es uno de los países del mundo con mayor número de pacientes con infección por SARS-CoV-2, de las siglas Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Desde que se confirmó el primer caso de COVID en el país, eso se dio el 31 de enero del 2020, hasta el 13 de julio del 2020 se han diagnosticado 253.908 casos y 28.403 pacientes han fallecido. Este primer párrafo no te está contando ningún vacío, ni te está diciendo para qué hacen el estudio, ni cuál es el objetivo del estudio. Está dando información que ya se sabe, que está consignada, y colocan la fuente, que es la cita número 1, correspondiente a la referencia bibliográfica 1, al final del párrafo. Nos señala y nos deja en claro en el primer párrafo que el COVID es ocasionado por un virus, que es el SARS-CoV-2. Nos deja en claro que en España el primer caso se dio el 31 de enero de 2020. Para el estudio han hecho un punto de corte al 13 de julio de 2020 y cuántos casos se han diagnosticado, cuántos han fallecido. Nos está contando información conocida. Pero en el segundo párrafo ya nos cuenta un poco de lo que no se sabe, de lo que falta dirimir. Vamos a leer. El conocimiento actual sobre la COVID-19 es incompleto y fragmentado. Ojo, es incompleto, es fragmentado. Ya te está diciendo que no todo está resuelto.
Los estudios de cohortes de varios países sugieren que los factores de riesgo y el pronóstico de esta enfermedad pueden no ser extrapolables a otras áreas geográficas, ya que podrían estar influidos por condiciones específicas de salud pública o por factores raciales. O sea, hasta este otro punto, hay estudios en otros países, estudios de cohortes, y te está poniendo de la referencia 2 a la 7, básicamente 6 fuentes bibliográficas en las que él se está basando para fundamentar esto, pero no puedes, esa evidencia generada en otros países probablemente no sean extrapolables a otras realidades. Te está brindando el sustento para ello. Señala, sigue. Hasta la fecha, no hay recomendaciones terapéuticas sólidas. Ojo, en el aspecto terapéutico también es un signo de interrogante, ya que los resultados de los ensayos clínicos en curso sobre la eficacia de los medicamentos antivirales e inmunosupresores están pendientes. Todavía está en curso y te pone y cita las fuentes bibliográficas. Un poco de lo que no se sabe sobre la patología de COVID-19 y por qué abarca un poco de tratamiento, un poco de recomendaciones, porque su tema son características clínicas, entonces es un poco amplio también lo que están investigando ellos. Y el tercer párrafo es lo que se va a hacer. Te cuento un poco, el grupo SemiCovid-19 Network surge como una iniciativa, te está dando una introducción al grupo para mejorar la calidad del tratamiento del SARS-CoV-2. Y ahí viene, ¿no? El objetivo principal del registro es generar en un corto periodo de tiempo una gran corte multicéntrica con información detallada sobre la epidemiología, el curso clínico y el tratamiento recibido por los pacientes. Sigue, ¿no? Esto permitirá el desarrollo de modelos pronósticos y la evaluación de la eficacia de diferentes regímenes terapéuticos utilizados en la práctica clínica del mundo. Y es un ejemplo que ilustra un poco, sin ser nada es perfecto, todo es perfectible, y ustedes podrían decir, y si alguien de ustedes tiene experiencia redactando artículos, que podrían haber hecho algo más de hincapié en uno u otro punto, pero al fin y al cabo, ilustra bastante bien lo que está y lo que se señala en la teoría. Lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que se pretende hacer. Otra cosa que hay que explicitar cuando al momento hace la introducción es que las citas bibliográficas. Muchos de los alumnos tienen a veces el concepto de que la cita bibliográfica solo se coloca al final del párrafo y nada más que al final del párrafo, como sucede en el primer párrafo de lo que están viendo en pantalla. Puede darse el escenario que así sea, pero no es una regla absoluta y no es una ley que yo deba seguir. En el segundo párrafo, si se dan cuenta, al término de la segunda línea, ni siquiera al terminar ni un punto, no hay ni un punto ni una coma, cita 6 fuentes bibliográficas más. Y al terminar el párrafo, termina citando 3 fuentes bibliográficas más. El primer párrafo solo tuvo una cita bibliográfica y el segundo párrafo 9 citas bibliográficas. No hay un número mágico ante una pregunta, si ustedes quieren hacer por párrafo cuántas citas bibliográficas tengo que colocar. O sea, no hay un número que tienes que colocar entre 3 y 5. No hay una respuesta de ese tipo. Debes colocar las que ameritan, las que se necesitan y las que dan respaldo. Puede ser algo tan bajo como 1 o puede ser un párrafo con 9. Puede haber un párrafo con 3 o puede haber un párrafo que simplemente tiene 2 citas bibliográficas. Y puede suceder, como en el último párrafo que ellos consignan, donde no ponen una sola cita bibliográfica, porque no es un poco más de lo que los investigadores están diciendo. Eso no tienen que citarlo. No hay ningún dato que citar ahí. Yo podría en mi último párrafo citar alguna fuente también, si se amerita, si es que así fuera el caso, lo puede citar. Pero no hay un número promedio de citas por párrafo, eso no. Pero sí tienes que citar la fuente que estás utilizando para sustentar lo que estás redactando. Eso sí. Podemos ver otro ejemplo. Esto también es un estudio del año 2018, como ven acá arriba en la pantalla, año 2018. Una revista ya en idioma en inglés. Les he mostrado una revista en español de España, pero entonces es en inglés. No es un artículo tan antiguo, son 2 años de antigüedad, que lleva por título, si lo traducimos, que son los factores que se asocian o factores socioeconómicos y del comportamiento asociados al diagnóstico tardío de tuberculosis en Lima, Perú.
Entonces, lo que trata este artículo por el título es ver aquellos factores socioeconómicos, aquellos factores de comportamiento para el diagnóstico tardío de tuberculosis en la capital de nuestro país. Y ahí tienen a la lista de autores y está el abstract. Pero veamos su introducción. Si bien está en inglés, pero vamos a verlo un poco rápido, esto es toda la introducción, que en inglés es el background, ¿no? Y tampoco tiene muchos párrafos, en realidad son 4 párrafos, porque el tercer párrafo se continúa en la siguiente columna. Y el último párrafo es pequeño, ¿no? 3 líneas y media y ya. Son 4 párrafos, una revista internacional, una revista de alto impacto, y si no podemos hacer el esfuerzo de estructurarlo, no siempre es tan claro la estructura mostrada anteriormente, pero ahí están. El primero, lo que está en azul, estos 2 párrafos, es lo que se sabe de la pregunta de investigación. En el primer y segundo párrafo te cuento un poco de la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa y es la causa de muerte por un agente infeccioso más importante en el mundo. Te va contando cifras, por ejemplo, que el 10.4 millones de las personas se estima que han desarrollado tuberculosis en el 2015, te brinda porcentajes como el 57% y etcétera, y tiene que ser citado porque te estoy dando datos muy puntuales. O sea, no puedo colocar un 57%, ni podría colocar cifras de 10.4 millones sin citarlos. ¿Es de dónde salieron esos datos tan puntuales? Entonces acá está la cita número 1, posteriormente la cita número 2. Si se dan cuenta, este primer párrafo ahora tiene 2 citas. El segundo párrafo sigue ampliando de lo que ya se sabe, ya conocemos de la TV. Y el tercer párrafo nos cuenta un poco ese hecho de lo que no se sabe. Y se comienza ese párrafo diciendo que las razones de los factores de riesgo para el diagnóstico tardío han sido reportados en varios y diferentes partes del mundo. O sea, ha habido reportes aquí y por allá, pero no hay un consenso global y posiblemente los reportes de un lugar u otro, como lo hemos visto en COVID, pues no tienen por qué ser los mismos. Hay aspectos coyunturales, raciales, que pueden hacer que haya nuevos factores en nuestra localidad. Y eso va siendo el vacío de lo que no se sabe. Y cierra con un párrafo pequeño donde ya nos dice, en este estudio nosotros tenemos por objetivo y etcétera, y continúa redactando. Entonces ahí están las 3 partes de lo que se sabe, lo que no se sabe y de lo que se va a hacer. Esta es la estructura que ustedes deberían manejar al momento de redactar una introducción. Ahora, reitero, para que no haya confusión, y hago nuevamente y lo vuelvo a mencionar, hay que tener cuidado cuando uno habla de un informe final y de un paper. El paper, para poder cumplir con el número de palabras que me permiten, para no pasarme de ese número de palabras que una revista me va a brindar, yo tengo que saber dosificar cuántas palabras utilizo en la introducción, cuántos los voy a utilizar en materiales y métodos, cuánto en resultados, cuánto en discusión y no pasarme de esa cifra que me han otorgado. Como recomendación, al inicio, no se preocupen de las palabras, intenten ser lo más preciso y conciso, pero redacten todo su artículo, y después hacen el conteo. Probablemente se van a pasar del número de palabras, y después hacen una revisión y van ajustando en las partes que así va a merite. Ahora, ¿se me escucha? ¿Se cortó el audio? ¿Se me escucha? Sí, sí, doctor, ahora sí. Es lo que he estado hablando al Se le último, cortó el...
¿Se ha escuchado o ya me han estado, hay No, partes que ya, estaba cortado, doctor. Recién se escucha. y desde qué, hasta qué parte me han logrado escuchar para tratar de retroceder y Sí, no, esta parte, esta diapositiva, ¿se escuchó algo? Nada de esta diapositiva. sí, doctor, la última parte estaba hablando. Ok. Bueno, les trataba de mencionar que este es otro paper en la que vemos que se tiene la estructura de esas tres partes que le comentaba, de lo que se sabe de la pregunta, de lo que no se sabe de la pregunta y de lo que se va a hacer. Uno puede buscar y tratar de estructurarlo de esa manera la introducción. Lo que sí les mencionaba era de que cuando uno redacta un paper y como nos dan un número de palabras, como sugerencia, y esto ya es un poco más de lo que suelo hacer, no necesariamente es algo que todos deban hacer, cada uno va a encontrar algunas directrices generales, pero luego al momento de redactarlo, cada uno va encontrando su estilo, si quieren, ¿no? Cómo lo trabaja. Yo lo que suelo hacer es redactar todo el paper. No me preocupo por las palabras. No, yo no inicio con esa preocupación. Sé que debo respetar un número de palabras, pero en mi primera versión ni siquiera estoy pensando en eso. Intento hacer una introducción lo más conciso, lo más preciso posible y comienzo a redactar todas las partes del artículo. Una vez que tengo el artículo escrito, recién veo cómo me ha ido con el número de palabras. Si es que me he pasado, que es muy probable lo que va a suceder en las primeras versiones, intento ajustar en aquellas partes donde siento que puedo hacer esas cosas. Intento reducir para llegar al número de palabras que me va a exigir la revista. Lo otro, las citas bibliográficas, tampoco vamos a tocarlo eso en este momento. No se recomienda para nada que a hoy por hoy lo hagan a mano. O sea, que coloquen esa cita uno o 2 como superíndice de manera manual. Eso ya casi está proscrito. Para eso tienen ustedes gestores de referencia bibliográfica. Pueden usar. Hay algunos gestores que son gratuitos, como lo es el Zotero, como lo es Mendeley, y hay algunos gestores de referencia bibliográfica que obviamente son pagados, como en el EndNote. Eh, pero cualquiera, tal vez alguno de ustedes tenga el EndNote y lo pueden utilizar, pero si no, los gestores de referencia bibliográfica son bastante útiles y es, como les menciono, Zotero y Mendeley funcionan muy bien y es utilizado prácticamente por los investigadores. Si no saben utilizar gestor de referencia bibliográfica, hay tutoriales y si alguien desea, me pide y les puedo brindar un par de links sobre Mendeley y Zotero después para que ya de manera complementaria puedan visualizar esas capacitaciones. Ok. Esto es respecto a la introducción. Pero antes de terminar esta ponencia y pasar a la parte de las preguntas, antes de terminar esto, permítanme presentarles algo adicional. Un momento, por favor, voy a abrir un documento y voy a compartirlo. ¿Están viendo el Word que pongo ahora en pantalla? Sí, doctor. Este documento de Word que les estoy compartiendo ahora no es de mi autoría, es de un editor de una revista internacional muy respetada, es Daniel Bauch. Esto yo lo tengo como una reliquia, me ha servido mucho, los voy a brindar a ustedes. Me dieron una hoja impresa, pero lo he transcrito y he respetado todo punto y coma, no hay nada que haya quitado. Hasta los errores ortográficos, todos lo he mantenido igual. Es una persona que habla inglés, pero que lo ha traducido a su manera. Si se dan cuenta en autores, no le ha puesto el signo de interrogación al inicio de esta frase, que para ellos en inglés pues solo se cierra el signo de interrogación. Pero se entiende muy bien y he tratado de mantener la originalidad de este editor e investigador también, de los tips que brinda para cada punto al momento de redactar un artículo.
créanme que si le prestan atención a cada tip, es muy interesante. A mí me gusta mucho esto de aquí, de puntos generales y cosas misceláneas, pero importantes. Me ha sido muy útil. Y este documento lo tengo del año 2015. La fecha lo he dejado todo tal cual lo recibí en aquel año, tal cual se los brindo a ustedes. Y si le sacan provecho, pues genial. También les voy a pasar por el correo 3 libros para que ustedes puedan complementar la lectura sobre los temas. ¿Qué nos dice este editor de una revista de revistas internacionales sobre respecto a la introducción? Va a decir algo muy similar a lo que hemos hablado. Miren, la introducción debe contener el detalle suficiente para que una persona que no sea experta, no alguien que maneje el tema como el investigador o como ustedes de su tesis, una persona que no se ha empapado del tema, entienda los puntos básicos del tema. ¿Qué debe entender? Los puntos básicos del tema, mire, el vacío del conocimiento y por ende la necesidad del estudio. Si uno lo dice de otra manera, los puntos básicos del tema, lo que se sabe, el vacío del conocimiento, lo que no se sabe, y la necesidad del estudio, ¿para qué hago el estudio? Es de una forma diferente, intenta decir lo mismo. Y generalmente la última oración, dice él, de la introducción concluye con algo referente al propósito y a los objetivos del estudio. Es lo que hemos visto que han hecho los investigadores. Es lo que en forma muy sencilla nos intenta brindar respecto a la introducción. El material también lo van a tener. No nos da mucho detalle en la introducción, pero sí algunos tips valiosos para otras partes y ya lo voy a compartir. Ok, vamos a escuchar un poco o leer sus preguntas que puedan tener, comentarios al respecto de este primer tema antes de pasar al segundo y que no nos gane el día porque terminamos a las 10. Dispuesto a responder cualquier consulta, inquietud que puedan tener. No sé si es que pueden activar sus audios pues, o les han limitado de no poder activar. Si es que no pueden hacerlo, aunque sea por el chat. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, mi pregunta era la siguiente. En el resumen se pone una cantidad de palabras de acuerdo a las directrices de la universidad o de la revista. Y en la introducción también dijo lo mismo. Eso quería que me aclare. También hay una cantidad de palabras porque ya sabemos la estructura que usted está colocando, pero también hay una cantidad determinada. No. Para el resumen, sí exigen una cantidad de palabras como usted lo ha explicitado. Usualmente son 250, es un estándar. No hay una regla general para todas las revistas. Puede variar entre una u otra, pero digamos una cifra aproximada para el resumen, que todavía eso lo vamos a ver en la tercera sesión, suele ser 250 palabras. Aparte son las palabras clave o los keywords. Para la introducción no hay una cantidad que suelan explicitar las revistas. Excepcionalmente alguna revista podría hacerlo, pero no es usual que se coloque un límite de palabras en introducción. Lo que sí tenemos ya es un total de palabras que debemos respetar para el paper. Por ende, la introducción no tiene que ser tan amplia porque si no nos vamos a pasar del número de palabras que nos pide el paper. Vamos a mostrar en aras de tratar de responder lo que usted señala. Voy a intentar entrar. Me dicen si están viendo la página web de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. ¿Lo logran ver? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Podemos ir a instrucciones. Acá dice instrucciones. Hemos ingresado a instrucciones para los autores y en base a lo que acá están consultando, aquí tenemos la presentación de manuscritos, el envío de manuscritos y nos va a dar en una tabla, por ejemplo, la extensión máxima de palabras, tablas, figuras y referencias según sección. Lo que vamos a discutir en esta sesión es lo que se suele hacer para un artículo original, ¿no? Que es lo que
No por un artículo especial, un reporte de casos, que cada uno tiene su estructura, una carta al editor, una historia de salud pública, que son otros tipos de documentos que pueden ser publicados en una revista. El artículo original, que es lo que nace de una tesis. Si te das cuenta, el resumen, lo que exige esta revista es 250, el contenido ya total es 3.500 palabras, tablas y figuras no más de 6 y referencias bibliográficas 30 y te da una excepción en caso de revisiones sistemáticas para esta revista. Cada revista tiene instrucciones al autor, son muy parecidas en el artículo original. Alguna revista puede exigir un poco más aquí, un poco menos allá. Hay revistas que el contenido total es 3.000, entonces uno tiene que ajustar un poco la extensión de lo que está haciendo a ello. Espero haberle respondido la inquietud y si hubiera alguna otra pregunta, con todo gusto. Gracias. Tenemos para 5 minutos más de cualquier consulta o comentario antes de pasar al segundo punto y mantenernos dentro del margen del tiempo. Pero vamos. Doctor Joel, entonces en la introducción no tenemos que tener en cuenta, como usted decía, el número de palabras, pero sí tener en cuenta el número de párrafos, que puede ser de 3 a 6 o de 3 a 5. Ok. En realidad, los números de párrafos en introducción, como lo comenté, son referenciales. Excepcionalmente, como lo mostré, un paper puede tener 3 párrafos en introducción y podría darse el caso y van a tener la oportunidad de leer introducciones hasta con 6, 7 párrafos, inclusive de manera muy excepcional, alguna introducción con 8 párrafos. Pero esa es la excepción. Digamos que un margen razonable es entre 5 o 6 párrafos para una introducción, pero no hay un número que se exige como una regla y una camisa de fuerza al respecto. Mientras se pueda abarcar las 3 partes que he señalado, ya la organización, si son 4 párrafos, 5 o 6, es un poco de manejo del investigador. Quizá valga precisar acá un hecho para mantener el aspecto paralelo, ¿no? Les mencionaba que el artículo uno se ciñe un poco a la exigencia que la revista nos da. Y el informe final es el documento previo al artículo, es el documento más completo. Yo en el informe final no tengo límites de tablas y gráficos usualmente y no tengo tanta limitación en el número de palabras como si lo hacen para una revista en un artículo. Es muy común que las casas universitarias o algunas instituciones de investigación para el informe final, ojo, estoy siendo preciso, para el informe final, sí mencionen el número de palabras o a veces lo trabajan con páginas para cada sección del informe final. Y si existe una introducción, van a decir no más de 3 páginas. Si existe un marco teórico, no más de 6 páginas, 7 páginas, y te pone un máximo, ¿no? Pero ese es para el informe final. Y eso queda un poco a libertad de la institución a quien se presente el informe final. El artículo no. El artículo se ciñe a las reglas de juego que me pide la revista. Por eso yo tengo que ingresar a instrucciones del autor. Y estamos viendo un poco cómo es la redacción del artículo. ¿Ok? Haciendo ese paralelo. Muy buenas noches. Una Sí, pregunta. sí, claro. En lo que es referente a cada párrafo, ¿tiene número de líneas o puede ser cuántas líneas máximo? No, tampoco hay hay alguna norma al respecto. No. Por ejemplo, si podemos ver aquí, voy a tratar de compartirlo para ejemplificar lo que voy a mencionar. Este es el artículo que les mostré, el segundo en inglés. Si se dan cuenta, el último párrafo solo tiene 3 líneas y media, pero el segundo párrafo es un párrafo extenso, a lo mismo, y el primer párrafo es ligeramente más corto, pero no hay un número de líneas sobre el cual tiene que ser no menos de y no más de. No sucede así. Y pueden ver algunos artículos que pueden cerrar con un párrafo de 2 líneas, por ejemplo.
Entonces, no hay una norma de si un párrafo no puede ser menor a un número de líneas o no puede pasarse de un número de líneas. Pero en la redacción correcta de las cosas, obviamente, no se sugiere, como sugerencia, párrafos tan extensos, ¿no? Por el mensaje que les mencionamos. Lo que te van a mencionar cuando uno redacta estas cosas es de no aburrir al lector, ¿no? A que la lectura sea atractiva, que sea una lectura ágil. Por lo tanto, un párrafo muy extenso no contribuye a ello, pero es más una sugerencia que una regla. Ok. Ahí tengo en el chat una consulta de María y nos dice, usted mencionó que usualmente la introducción no es lo que se redacta primero. Entonces, ¿cuál es el orden correcto de redacción de las partes de un artículo científico? Esto lo voy a profundizar en la tercera semana. Ahora estoy siguiendo la lógica en cómo inicia un artículo y cómo uno lo lee. Uno suele iniciar por el título, el abstract y luego la introducción de estas 4 partes grandes. Pero sí, la introducción no es algo por el cual se suele iniciar en la redacción. Tampoco hay una ley al respecto, pero la mayoría de los investigadores, digamos un porcentaje muy importante, por arriba de la mitad de los investigadores y en los que me incluyo, solemos redactar o iniciamos la redacción por materiales y métodos y resultados. Materiales y métodos en el sentido de que eso usualmente, si el protocolo está muy bien armado, no tiene que cambiar mucho y en el protocolo ya lo tenemos plasmado. El diseño del estudio que he consignado en el protocolo se respeta en el informe o en el artículo del que estoy preparando. Lo mismo mi población, cómo hice mi diseño muestral, si he seguido mi plan, simplemente lo voy trasladando, obviamente teniendo cuidado en la temporalidad de la redacción. Cuando hice mi protocolo, redacto en algo que voy a hacer. Cuando redacto el artículo, cuento lo que ya hice. Teniendo en cuenta ese cuidado, puedo ir trasladando la información. Haré las mejoras y las precisiones que correspondan, pero es una información que ya existe en el protocolo. Algunas cosas que la revista me pide, puedo quitar, puedo agregar, pero ya lo tengo plasmado, lo organizo bien. Y los resultados es algo que acabo de conseguir, terminé de ejecutar. Puedo hacer mis tablas, mis gráficos y muy objetivamente redactar eso. Y después ya viene las otras partes. Ahí podría uno proseguir por la introducción, finalmente una buena discusión, y teniendo ya todas estas 4 partes, puedo hacer un resumen, porque el resumen me pide objetivos, el resumen me pide metodología, materiales y métodos. Si tengo redactado materiales y métodos, saco lo esencial de ahí para el resumen. El resumen me va a pedir resultados. Si tengo mis resultados, puedo sacar lo esencial para mi resumen. Y finalmente el resumen me pide una conclusión. Si he hecho una correcta discusión, una parte de la discusión es la conclusión y las recomendaciones. Y de ahí puedo extraer la parte de la conclusión. Palabras clave que puedo colocar y finalmente podría colocar también, conjuntamente con el resumen, lo último que se hace es colocar el título. Puedo tener un título inicial muy tentativo, pero al final ajusto ese aspecto. Pero eso es como yo redacto un artículo, el orden en el que puedo seguir. Entonces, la introducción no es algo que, o sea, podría haber ahí algún investigador, o sea, nadie le va a prohibir y decir, yo salgo un poco del grueso de investigadores, en mi caso sí me gusta comenzar por la introducción, en su derecho lo puede hacer. No hay una exigencia que te digan que el que comenzó por la introducción ya está mal, pero no es lo usual comenzar por la introducción. La gran mayoría de autores, tanto nacionales e internacionales, que redactan artículos, van a señalar eso. Miguel Calli también hace una pregunta por interno y dice, ¿cuánto tiempo demora el artículo desde que es recibido hasta su publicación? Ya, eso es otro tema, un poco de envío a las revistas y el tiempo es bien relativo. Si uno, ejemplo, hay revistas, salgámonos un poco de esta coyuntura muy especial que estamos en COVID y por COVID han habido muchas revistas que están teniendo plazos más largos de lo que usualmente tenían en épocas de no COVID, por el trabajo remoto y por otros aspectos que pueden explicar este hecho. Pero si nos salimos del aspecto de COVID, digamos en el 2019,
Habían revistas que tranquilamente te demoraban en darte una respuesta en un promedio de 3 meses. Como Análisis, es un ejemplo que les puedo mencionar donde he publicado, donde ya tenías, si es que procedías todos los pasos en 3 meses, ya te habían aceptado el artículo si seguías todo el procedimiento. Un promedio. Alguien podría contar su experiencia y decirte, yo logré que me aceptaran en un mes, y alguien podría señalar que no, yo conseguí que me aprobaran a medio año recién me lo aceptaron. Pero promedio para Análisis era 3 meses. La revista del INESE es distinto. El promedio que podemos señalar en la revista del INESE es 6 meses. Ojo, vuelvo a reiterar al decir que es un promedio. Hay autores, tengo amigos que han logrado publicar en 2 meses en la revista del INESE, y quizá algunos en un plazo más corto, pero también ha habido momentos en que les han aceptado un paper después de 9 meses. Entonces, un promedio, podemos decir, unos 6 meses. Y un promedio en la revista de la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, es un año. En el extranjero no significa que toda revista del extranjero demora más, no. Hay revistas que pueden ser mucho más rápidos y puedes tener un paper aceptado en 2 meses, 3 meses, y eso un poco te va comentando las personas que van publicando en esa revista. Si una revista es pagada, por ejemplo, pagas para que te publiquen en esa revista, además de que tu artículo tiene que ser bueno, suelen ser rápidos en la revisión. Pero las revistas de acceso abierto y que son gratuitas para su publicación, los plazos son variables.